Humus de lombriz. Nos trasladamos a la planta de tratamiento y gestión de residuos de Albaida en el campo de Níjar para conocer diferentes aspectos de la cría de lombrices o lombricultura. La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las lombrices se puede regenerar y transformar estas en un 100% de fertilizante orgánico. La lombricultura es una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo, reciclando todo tipo de materia orgánica y obteniendo como fruto de este trabajo humus. Incluso se pueden obtener diversos productos de consumo humano, sobre todo en países orientales, como carne y harina de lombriz. Tradicionalmente se ha asociado el aspecto comercial de la lombriz con el negocio de la pesca. Sin embargo, esta es tal vez la menor de sus aplicaciones. En la lombricultura se utiliza normalmente la lombriz roja californiana, porque es en ese estado de Estados Unidos donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se instalaron los primeros criaderos. Es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del mundo. Las lombrices de la especie Eisenia foetida o lombriz roja californiana ingieren grandes cantidades de materia orgánica descompuesta. De esta ingesta, hasta un 60% se excreta en una sustancia llamada humus de lombriz, lombricompuesto o vermicompuesto, que constituye un sustrato ideal para la proliferación de microorganismos útiles. Las lombrices transforman los minerales no asimilables presentes en los desechos y residuos animales en nitratos y fosfatos directamente asimilables por las plantas. La lombricultura intensiva se realiza en una estratificación de material orgánico descompuesto llamado lecho, sobre el cual se incorporan las lombrices y se emplean diversos sustratos. En condiciones ideales de cría intensiva, la longevidad de las lombrices se incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre hasta varios años en cautiverio. Una lombriz posee un cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una porción más gruesa en el tercio anterior de 5 milímetros de longitud llamada clitellum, cuya función está relacionada con la reproducción. Al nacer, las lombrices son blancas y transcurridos 5 o 6 días se ponen de color rosado. A los 120 días ya se parecen a las adultas, siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse. Habitan en los primeros 50 centímetros del suelo, por tanto son muy susceptibles a cambios climáticos. Son fotofóbicas, lo que comprobamos con esta visita, ya que en el momento en que se movía el sustrato, inmediatamente buscaban las capas inferiores. Los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación. Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso, digiere de ella las partículas vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a expulsar por el ano la tierra. La humedad del sustrato será del 70% para facilitar la ingestión de alimentos y el deslizamiento a través del material. Si la humedad no es adecuada, puede dar lugar a la muerte de la lombriz. Las lombrices toman el alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad les imposibilita dicha operación. El humus de lombriz es un fertilizante orgánico, bioregulador y corrector del suelo, cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción. Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas. Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante de los mismos. El humus de lombriz contiene 4 veces más nitrógeno, 25 veces más fósforo y 2,5 veces más potasio que el mismo peso del estiércol de bovino. Es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor agradable a mantillo de bosque. La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica comida y fecada por otras lombrices. Contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlbicos, pero estos no se producen por el proceso digestivo de la lombriz, sino por toda la actividad microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro del lecho. El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20.000 millones de granos secos, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre todo, para el cual está especialmente indicado.
pero para la elaboración de este producto debemos controlar diversos parámetros del lecho. Para la obtención del humus, lo primero que debemos realizar es la retirada de las lombrices del lecho, para lo cual extraeremos la capa más superficial del lecho con un simple rastrillo. Estas lombrices las colocamos a otro lecho, el cual tendremos previamente preparado con el sustrato apropiado. Seguidamente se dejará secar el humus durante unos días y posteriormente lo retiramos mediante cualquier mecanismo. Es decir, una lombriz come basura y excreta humus. Transforma un grave problema en el más rico fertilizante orgánico. La lombriz vive aproximadamente unos 16 años, durante los cuales se acopla regularmente cada 7 días, si la temperatura y la humedad del medio son de su agrado. La lombriz roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses de edad. Es hermafrodita incompleta, por lo que no está en condiciones de autofecundarse. 2 lombrices pueden producir cada una, en condiciones normales, unas 1.500 lombrices al año. Por lo tanto, una pareja dará lugar a unas 3.000 lombrices. Desde el mismo momento de su nacimiento, las lombrices son autosuficientes, comen solas y solo necesitan para sobrevivir que el sustrato donde se encuentran sea lo suficientemente húmedo y tierno para ser perforado por su minúscula boca. En el interior de las camas se recomienda colocar un piso de cemento, tela plástica, esterilla o algún material que permita aislar el cultivo del suelo para evitar el ataque de posibles plagas. El humus es una materia homogénea, amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos finales de la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco. Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por las plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo, tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la humedad. Este humus de lombriz se produce en la planta de tratamiento y gestión de residuos de Albaida. Los lechos que se están empleando actualmente tienen una longitud de 25 metros, pero serán duplicados en breve. En breve se realizará una explotación intensiva de lombrices de una hectárea aproximadamente, con una gran cantidad de lechos. Es conveniente controlar la temperatura y pH del humus mediante pHímetros, que en este caso nos da una lectura de 7,15 de pH y 16,2 grados centígrados de temperatura. La humedad puede controlar cogiendo un puñado de humus con la mano, y si lo estrujamos y sale agua es que se encuentra en un estado óptimo de humedad. Se emplean diversos mecanismos para el reparto del sustrato a las lombrices, donde el residuo vegetal se deja secar y luego se tritura en una tolva de 14 metros cúbicos de capacidad, la cual posee diferentes aspas para desmenuzar dicho residuo. El funcionamiento consiste básicamente en un eje central sobre el que se montan 2 espirales vaciadas que van desde los extremos hasta el centro del eje. Este sistema de mezclado asegura un movimiento del producto tanto en sentido longitudinal como transversal. La máquina dispone de unas palas ubicadas en una de las paredes interiores de la cuba que realizan un movimiento circular, garantizando una mejor circulación del producto. Este sistema asegura una mayor homogeneidad de la mezcla, un picado más regular y una disminución del tiempo de mezclado. A su vez, el concepto de trabajo de la máquina reduce el riesgo de rotura por la ausencia de elementos mecánicos móviles y de tracción, dado que el sinfín se mueve gracias a la transmisión directa del tractor. Seguidamente se acopla la toma de fuerza del tractor y se reparte el sustrato en el lecho en la cantidad y a la velocidad oportuna.
El humo se obtiene después de un proceso cercano a un año en que la lombriz recicla a través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada por otras lombrices. Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humo son proporcionados no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro del lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante el periodo de reposo o maduración.